Muy buenos días a todo ese pueblo santo de Dios que domingo tras domingo nos acompañan en su programa Jesús está vivo, de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de Belén. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el diácono Luis Brea, Betty López, Patricia Bonilla, Lucas Tejada y una servidora Violeta Pérez, los cuales tendremos la misión de presentarles este maravilloso contenido que hemos preparado para ustedes. Tendremos al inicio la proclamación del Santo Evangelio correspondiente al domingo de hoy. En nuestro segmento de entrevista tendremos al diácono Roberto García, quien junto a Luis Brea nos van a hablar sobre los sacramentos. Tendremos unos maravillosos videos musicales, nuestro segmento de avisos y nuestro segmento de oraciones de sanación y acciones de gracias. Buenos días, Lucas. Buenos días, hermana Violeta. Buenos días a ese pueblo que todos los domingos está ahí escuchando la palabra que da vida. La iglesia hoy nos presenta el 11º domingo del tiempo ordinario y la semana tercera del Salterio. Nos presenta además hoy a un Natán que le dice a David: David, tú te has salvado porque has reconocido tus pecados y el Señor te lo ha perdonado. Así es que la invitación está hecha para ti y para mí, pero además nos presenta la iglesia hoy a un San Pablo que a través de su palabra, mediante sus cartas, nos dice: no soy yo quien vivo, sino es Cristo que vive en mí. Así es, hermano, que hoy tú y yo también estamos llamados a reflejar a Cristo en nuestra vida en cualquier lugar donde estemos. Al final, un evangelio que nos presenta a una mujer que, siendo pecadora, va a donde Jesús y con sus lágrimas y su cabello le enjuga los pies y Jesús le dice: tus pecados han sido perdonados. Así es que nos preparamos para el evangelio correspondiente al día de hoy, pero no sin antes hacerle la invitación especial a disfrutar de este precioso video. Sí. ¿Qué hace esta mujer? Si fuera un verdadero profeta, se daría cuenta de qué clase de mujer es esta. Una mujer de mala vida. Sé quién es esta mujer, Simón. Déjame decirte algo. 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Y el otro 50. Y como no podían pagarle, les perdonó la deuda. ¿Cuál le amará más? ¿A quién más le perdonó? Tiene razón. ¿Es esa mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para noches. En cambio, esta mujer me dio lágrimas y los ha secado con palos. Desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Tus pecados te son perdonados. Por tu fe has sido salvada. Vete tranquila.
Queridos hermanos, en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado en el día de hoy, leemos y proclamamos el Santo Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa, y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se lo enjugaba con sus cabellos, lo cubría de besos y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que le está tocando y que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Cuando no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando yo entré a tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no deja de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Más tarde iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaron los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Mis hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso texto, qué hermoso evangelio, queridos hermanos, nos presenta nuestro Señor en el día de hoy. Nos presenta una riqueza grande, como mismo dice el texto. Jesús iba de pueblo en pueblo predicando la buena nueva de salvación. La palabra de Dios siempre es buena, siempre es nueva, porque siempre nos instruye, nos trae algo nuevo que aprender. Y en el día de hoy nos presenta a esta mujer pecadora, a esta mujer que se sentía indigna. Y más que para aquella sociedad, las mujeres estaban más apartadas, más alejadas. Y ella, al enterarse que Jesús había sido invitado a casa de un fariseo, alguien que supuestamente podía ser digno de recibir al maestro en su casa, ella se dejó llevar por su impulso, por su necesidad, por su sed de tener al Señor. Y no desaprovechó esa oportunidad de tenerlo tan cerca ahí, que sin pedir permiso fue y entró. Y era tan grande su sentimiento de sentirse indigna, que ella, al entrar, solamente pudo echarse a los pies de Jesús a llorar. Ella quería agradarle al Señor.
y llevó aquel perfume para perfumar sus pies. Recordemos, hermanos, que aquella era una época donde aquellos discípulos, Jesús, todos andaban caminando, andaban de pueblo en pueblo, y eran caminos rurales. A lo mejor tenía mucho polvo Jesús en sus pies. A aquella mujer no le importó, porque ella se sentía más sucia aún. Y ella, reconociendo su pobreza, su debilidad, fue a los pies de Jesús y con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús. Pero miren qué maravilla, también lavaba su alma, porque a medida que iban saliendo aquellas sus lágrimas, iba limpiando su corazón. Y vemos aquí, queridos hermanos, que para sus adentros, aquel hombre que se sentía limpio, que se sentía perfecto, aquel hombre que se sentía digno de invitar al maestro a su casa, dice para sí: pero si este fuera un profeta verdadero, no permitiría que esta mujer se le acercara, siendo que es una pecadora. Pero Jesús, que conoce tu interior, mi interior, el interior de cada uno de nosotros, que escudriña en los secretos de cada ser humano, pudo profundizar lo que había en el corazón y en la mente de aquel Simón, fariseo. Y le dice: Simón, con la delicadeza que solo Jesús puede tener, tengo algo que decirte. Y le plantea aquella parábola donde le dice: ¿tú crees que habían dos personas que tenían una deuda? Uno más, otro menos. Y el acreedor decide, porque no tienen para pagarle, decide perdonarle esa deuda. ¿Quién tú crees que le amará más? Y aquel hombre juzgó rectamente, como le dijo Jesús, y dice: supongo que a quien le ha perdonado más. Jesús le dice: has acertado rectamente. Jesús no tiene miedo para hablar la verdad, mis queridos hermanos. Y aquel hombre que se sentía engrandecido, con su enseñanza, lo hace aterrizar, lo hace volver a poner los pies en la tierra, haciéndole caer en cuenta, diciéndole: mira, cuando entré tú no me pusiste con qué lavarme los pies. Sin embargo, esta mujer no ha dejado de enjugarme los pies con sus lágrimas. Cuando entré no me ungiste la cabeza. Sin embargo, ella, con su perfume, no deja de lavarme y enjugarme los pies. Y a ella le dice: tus pecados te son perdonados, porque tienes mucho amor. Jesús también vio el interior de aquella mujer y vio que ella estaba arrepentida, vio esa necesidad, esa sed que ella tenía, que desafió. Supongo que había una multitud allí, porque donde quiera que estaba Jesús, se reunía mucha gente. Y ella desafió la multitud, desafió todo impedimento que le pudo haber impedido, obstaculizado para que ella llegase a donde estaba Jesús. Y pudo llegar a la meta. Yo te pregunto en el día de hoy, me pregunto, ¿qué tenemos que vencer hoy para llegar a Jesús? ¿Acaso a nosotros mismos? ¿Acaso nuestro propio ego, nuestro propio yo? ¿Acaso hay un fariseo dentro de ti, dentro de mí, que no nos permite reconocernos pecadores? ¿Qué tenemos que desafiar hoy tú y yo, querido hermano, querida hermana, para llegar a Jesús en el día de hoy y humillarnos hacia Él, ante Él, y también ser lavado como aquella mujer? También ser perdonado como ella. Ojalá hoy en ti, en mí, encontrar a Jesús hoy mucho amor como encontró en aquella mujer, para decirnos a ti, a mí también el día de hoy: porque mucho amor tienes, tus pecados también te son perdonados. Qué maravillosa palabra del Señor para aquella mujer. Me imagino que ha de haber salido totalmente liviana de aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que al final le seguían, no ella, sino muchas más mujeres. Comenzaron a seguirle más, porque ya se había abierto la posibilidad de que también las mujeres siguieran al Señor.
El Señor no hace distinción, el Señor no hace primer y segundo rango. Para Él somos todos el primer rango, somos todos importantes. No fue más importante el fariseo que aquella mujer para Jesús. Así somos tú y yo para Él. También somos importantes. Y en lo que al Señor le importa es un corazón contrito y humillado, que dice la palabra de Dios, que Él jamás lo desprecia. Qué bueno sería que en el día de hoy nosotros también pudiéramos reconocer nuestras culpas ante el Señor, hacernos pequeñitos ante Él y poderle decir: Señor, aquí estoy. Yo también quiero depositarme, estar a tus pies, para sentirme perdonada, para sentirme lavada por ti, para sentirme renovada. Mis hermanos, de seguro que en la vida de aquella mujer hubo un antes y un después. De seguro que aquella mujer, de ahí en adelante, fue otra, para gloria y honra del Señor. Vamos a pedirle al Señor en este día que también toque nuestros corazones y nos haga llegar a sus pies. Queridos hermanos, les invito a que sigan en sintonía con nosotros, que no se aparten del contenido de este su programa Jesús está vivo, y que continúen con lo que sigue, un video musical. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en este programa Jesús está vivo. En este segmento tengo un invitado de lujo y tengo ahora que ponerme las pilas para ponerme a la altura de una persona tan selecta, tan querida, compañero de comunidad de mi barrio, de mi parroquia, el diácono Roberto García. Bienvenido, Roberto. Gracias, mi hermano Luis. Dios te bendiga. Gracias por invitarme. Estamos aquí con el mayor gusto de participar. Un saludo a los televidentes. Muy bien, queridos hermanos, vamos en este día a tener un conversatorio entre el hermano diácono Roberto García y yo sobre los sacramentos. Y con los sacramentos nosotros tenemos básicamente a Cristo actuando en la iglesia, porque esos son los sacramentos. Los sacramentos, la palabra sacramento viene a representar algo sagrado
que es superior, ulterior, más profundo que los signos que estamos viendo. Y es manifestada con signos visibles. Y por eso nosotros hablamos, se ha hablado mucho, de que Jesús es sacramento del Padre. Porque Jesús mismo dijo que quien le ve a Él, ve al Padre. Al Padre nadie le ha visto, solo Cristo Jesús. Entonces, nosotros recibimos esa buena noticia de Jesús, de que quien le ve a Él, ve al Padre, cuando se lo dijo a Felipe, por ejemplo. Pero también, respecto a la palabra sacramento, podemos decir también que la iglesia es sacramento de Cristo. Porque la iglesia actúa en función al mandato de Cristo. Lo que quiere Cristo hacer, los signos visibles con que Él se quiere manifestar, son los que la iglesia transmite, la iglesia efectúa. Entonces, en base a eso, la iglesia actuante en nombre de Cristo Jesús, de acuerdo a su mandato, ha reconocido y ha instituido 7 sacramentos que son los que vamos a comentar con nuestro hermano Roberto. El primer sacramento con que podríamos comenzar, y no quiere decir que ninguno sea superior al otro, todos son importantes, pero claro, hay un grado, un orden en que ellos van apareciendo dentro de la propia vida eclesial de cada uno de nosotros. Y el primero que valdría la pena comentar es el sacramento del bautismo. Y el sacramento del bautismo, hermano Roberto, desde el principio vemos que en las iglesias desde antaño la pila bautismal se ponía al comienzo, en la entrada de la iglesia. Así es. Porque indicaba, representaba que a través del bautismo se entra a la iglesia. Sí, nos recordamos aquel momento cuando Jesús fue bautizado por Juan, porque es el que nos da a nosotros realmente el inicio, y el bautismo es el primero de los 7 sacramentos y es la puerta que le abre a los demás sacramentos. Le sigue lo que es la confirmación y la Eucaristía, o la primera comunión, como llamamos, que son los 3 de la iniciación cristiana. Correcto. Entonces, el bautismo, recordamos al conversatorio que tuvo Jesús con Nicodemo, que le decía, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. E insistía mucho, y Nicodemo le dice a Jesús, está en Juan 3, 5 y siguiente, es que tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, un hombre entendido en la ley, pero no sabía de lo que Jesús le estaba hablando. Y eso es importante. ¿Y cómo ya yo viejo puedo entrar al vientre de mi madre? Y Jesús vuelve y le dice, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Quiere decir que el bautismo, sin él, no entramos al reino de los cielos, porque es lo que nos da a nosotros, real y efectivamente, una nueva vida. Nacemos a la vida cristiana. San Pablo es muy categórico decir, revístanse del traje nuevo, ya, el hombre viejo pasó. Y es ahí que donde nosotros debemos de tomar en cuenta. Pero quiero aprovechar, hermano Luis, que por ejemplo yo veo muchas personas que llevan sus niños a bautizar, pero no vuelven más. Y esa gracia, ese compromiso que han hecho ante Dios, realmente entiendo que no han entendido, porque no vuelven más a la iglesia. Entonces, si papá y mamá, padres y padrinos que se responsabilizan en hacer crecer en la fe ese niño o esa niña, pues no lo llevan, no van. Entonces esos niños pues crecen y lamentablemente no tienen la culpa. Pero la iglesia bautiza a los niños con el compromiso de papá y mamá y sus padrinos. Exacto. Sabes que cuando yo normalmente estoy administrando el bautismo, porque como diácono es uno de los sacramentos de los que soy ministro, yo hago mucho hincapié con los padrinos de que ser compadres es mucho más que decirse usted de beberse el trago y de comerse el sancocho. Así es. Se puede, yo les digo bien claro, se pueden beber el trago siempre y cuando no se emborrachen,
y que no estén quitándole al pan de sus hijos la mantequilla. Sí, porque sí, a veces beber el trago implica comer de una manera deteriorada. Entonces, si no puede, una copita de un vinito, un vasito de cerveza, si no te embriagas, podría hasta tolerarse. Pero no es lo principal. Lo principal en el bautismo y el compromiso que adquieren padres y padrinos para bautizar a un menor, muchas veces un menor de una edad tal que no sabe, no está entendiendo el sacramento que se está administrando en él, es como tú acabas de decir, que ellos se comprometen no ante el diácono, sí, ante Dios, ante Jesús, se comprometen en hacer crecer esa luz que están recibiendo en ese día. Porque precisamente el bautismo y todos los sacramentos están llenos de símbolos, están llenos de signos que tienen representación. Y la idea es agilizar, avivar los sentidos para recordarnos qué representa. Y cuando precisamente se entrega un cirial en el bautismo, recibe la luz de Cristo, se le piden al párrafo siguiente a ustedes, padres y padrinos, se les encomienda que esa luz que está recibiendo el bautizando en este momento no se apague. Pero esa vela, ese cirio va a ser apagado para que no se queme o se va a consumir. Pero lo que representa esa luz es lo representativo, no es lo porque es un símbolo. Ustedes están designados para que vaya increciendo, que aumente cada día. Entonces, y la vestidura blanca. La vestidura blanca. Esa vestidura blanca que significa realmente pureza, manténla toda tu vida. Y nosotros, como padres y padrinos, debemos de tomar en consideración esto, porque es un sacramento que realmente es el fundamento de la iglesia, de la vida cristiana. Pero también tenemos los aceites, ya que lo veo que lo tiene en la mano, Luis. Sí, correcto. Estos aceites son los óleos sagrados que son bendecidos en la misa crismal. Entre ellos tenemos el óleo de los catecúmenos. Que es bendecido en la misa crismal, el santo crisma y el óleo de los enfermos. Que es consagrado. Específicamente en el bautismo se utilizan tanto el santo crisma como el óleo de los catecúmenos y tienen un significado respecto a la parte del ritual en que ellos se aplican. Por ejemplo, el óleo de los catecúmenos se aplica en el pecho del bautizando y le confiere básicamente su condición de bautizando que está recibiendo en ese momento la gracia de Dios. En tanto que el santo crisma nos recuerda a nosotros que desde los comienzos en que el pueblo de Dios había sido elegido para a través de él traer la bendición y la salvación a la humanidad, los sacerdotes, los profetas y los reyes eran ungidos precisamente con aceites. Sí, a Samuel, que Dios le indicó que fuera a ungirle a David, al rey David, y a Saúl. También. Entonces, pero eso no era un poquito, eso era una chorro, jarra. Un cuerno era. Sí, exactamente. Y también aquí tenemos el óleo de los enfermos, que se aplica también en otros sacramentos que veremos posteriormente, pero cada uno de ellos representa un signo respecto a la parte sacramental y al rito sacramental. Sí, porque con relación a los aceites sagrados, eso significa como un sello. Yo le dije a un amigo, mira, observa que después que ese aceite penetra en la piel, sácalo. No es posible. Entonces debemos de considerar que es como el sello del cristiano. Lo único que lamentablemente, vuelvo y reitero y tomo la parte inicial, que es que todo iniciado, y la palabra catecúmeno es bueno que nosotros lo expliquemos brevemente, es el iniciado en la vida cristiana, ¿verdad? Lo que es el grupo catecumenal es otra cosa. Sí, claro, el movimiento neocatecumenal nuestro, un movimiento, un carisma de la iglesia muy bonito, a mí me encanta, tengo muchos amigos en mi parroquia, son muy activos. Se llama movimiento neocatecumenal y ellos se llaman los catecúmenos. Exacto. Pero realmente el término catecúmeno se aplica a esa persona que está siendo preparada para ser bautizada. Correcto. El otro sacramento que sería interesante avanzar
porque yo creo que podríamos durar todo el programa solamente con el bautismo. Y más. Y más. Quizás podríamos hacer un retiro de fin de semana, pero vamos a continuar. Y el siguiente, como tú mencionaste, en el rito de iniciación cristiana, el siguiente... la confirmación. La confirmación. Sí, la confirmación vemos nosotros que ya es como el sello del Espíritu Santo de Dios, pero se requiere que aquella persona ya tenga conciencia de lo que está recibiendo. Regularmente se requiere que el niño o la niña tenga ya mayor de 7 años. Correcto. Porque ya tiene conciencia de lo que va a recibir. Vuelve entonces y se unge con el Santo Crisma de nuevo. Y es de la forma formal donde recibe el Espíritu Santo y hace ya vida consciente en la iglesia. Es el señor obispo, que es el encargado de hacer el que lo administra. El que lo administra. Lo puede delegar en un sacerdote. Sí, pero regularmente es el señor obispo que hace este rito de la confirmación. Podríamos decir en la confirmación que la confirmación nos viene a representar en nosotros, en nuestra actualidad, en las personas que están recibiendo el sacramento, un nuevo Pentecostés o un Pentecostés individual para esa persona. Pentecostés aconteció hace 2000 años cuando nació la iglesia. Y es un acontecimiento que se repite en nosotros, aún ya bautizados, habiendo recibido la plenitud del Espíritu Santo con la confirmación. Cada vez que nosotros lo pedimos, el Espíritu Santo puede venir a nosotros y renovarnos en él. Pero específicamente el sacramento de la confirmación viene a representar un Pentecostés individual. En una persona que ya ha sido bautizada y que está recibiendo la plenitud del Espíritu Santo. Sí, porque perfecciona la gracia recibida en el bautismo. Y eso es importante que nos demos cuenta. En el bautismo recibe el Espíritu Santo de Dios. Pero ya en la confirmación es, como tú dices, Luis, que es algo particular, independiente, de una manera especial que recibe ese Espíritu Santo, donde este niño o niña ya tiene conciencia de lo que está recibiendo y el compromiso que contrae para la vida cristiana. El siguiente sacramento del rito de iniciación cristiana, la Eucaristía. La Eucaristía, fuente y culmen de toda la actividad de la iglesia. Amén. A la iglesia entramos por el bautismo. Mediante la confirmación recibimos un Pentecostés personal cada uno, pero cuando llegamos a la Eucaristía estamos llamando a una gracia, un regalo, un don, un sacramento instituido por el mismo Jesucristo en la noche previa a su... El Jueves Santo, que es lo que escuchamos en el lavatorio de los pies. Es allí, Luis, donde realmente Jesús dice que coge el pan, se lo da a sus discípulos. Hagan esto en memoria mía. Y es importante que nos demos cuenta nosotros qué tan valioso, qué tan importante es la Eucaristía, porque como dijiste, es el culmen, es lo máximo, porque es Cristo vivo, Cristo presente en ese pedacito de pan, que muchos realmente, y ojalá nosotros, ojalá que a través de este programa en otra ocasión, podamos hablar y decirle a nuestros televidentes con relación a la Eucaristía y en el momento de ir a recibir a ese Jesús vivo, que muchas veces van en chercha, van hablando, van saludando, van haciendo cosas, o quizá llevan masticando un chicle. Entonces no debe de ser. Esto es hermoso, es grandioso, del cual nosotros debemos de tener el mayor respeto. Porque dice San Pablo en 1 Corintios 11, si no mal recuerdo, que el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente se está comiendo su propia condenación. Mira, desde ya te estás comprometiendo. Ay, Dios. Te estás comprometiendo, Roberto, a un próximo programa que vamos a planificar, a venir a hablar sobre ese tema. Es decir, que desde ya sabemos que tendremos a Roberto hablando con nosotros sobre la forma digna de recibir la Santa Eucaristía. La Eucaristía representa mucho y es importante de esa parte que tú mencionas
de que cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía no significa que nos recordemos de algo que pasó hace 2000 y ya. Significa hacer real, presente en el día de hoy, en este momento, ese sacrificio, otra vez, perpetuamente, hasta que Él vuelva. Así es, y otra vez y otra vez. Muchos creen que por eso, no, pero ya yo fui a la misa de anoche, que es la misma. Pues no es la misa la misma. La misa de anoche fue la de anoche y la de hoy es la de hoy. Y si usted vuelve en la tarde, también es otra. Pero leen la misma lectura, perfecto. Pero si usted oye las prédicas, son diferentes. Además, háganlo en memoria mía, significa que vuelve ese pan y ese vino convertirse bueno, en cuerpo y sangre de Cristo. Roberto, el siguiente sacramento del que podríamos hablar sería el sacramento de la reconciliación. ¡Wow! ¡Qué hermoso es! ¿Sabes qué? A mí me conmueve mucho una palabra de Juan Pablo II que está en la parte posterior de este libro que se llama Los Sacramentos, Acciones de Cristo, de Cesareo Gil, en que Juan Pablo II dice que la vida tiene una dimensión sacramental pluriforme. Están los sacramentos de la iniciación, el bautismo y la confirmación, hasta llegar a la plenitud, a la cumbre de esta iniciación en la Eucaristía. Pero sabemos que los padres de la Iglesia han hablado del sacramento de la penitencia como nuevo bautismo, como segundo bautismo, tercero bautismo, cuarto bautismo. Oye, qué interesante. Wow. Es decir, que cuando estamos hablando de la reconciliación, estamos hablando de un nuevo bautismo, porque podemos caer. Nos limpiamos. Nos limpiamos. Esa es la parte fuerte. Y mira qué interesante, porque tiene que ver incluso con lo que estaba comentando Betty hace un rato sobre el Evangelio del día de hoy, que al principio... De la pecadora. La pecadora, y lo que Lucas nos estaba comentando sobre precisamente de lo que trataban las lecturas del día de hoy, cómo Jesús a esa mujer que se reconoce pecadora. ¿Y cómo se reconoce pecadora? Humillándose, besándole los pies sucios a un hombre que venía de caminar. Sí. Le limpia, lo enjuga con su cabello, lo seca con su cabello, con sus lágrimas, y lo seca con su cabello, y sin embargo ella se reconoce nada ante ese todo que está frente a ella, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ante Dios. Sí, cuando nosotros vamos ante el sacerdote, muchos hermanos de otras denominaciones cristianas pues realmente no reconocen esto, no lo aceptan, pero la palabra nos dice que nos digamos, nos da nuestro pecado, nos confesemos uno con otros. Pero recordemos cuando Jesús le dio las llaves de la iglesia a Pedro, ¿verdad? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Mira, Roberto, ese es un tema de discusión. Sí, muy bien, está muy bien que lo hayas traído. Que yo he estado ante numerosos hermanos separados. Yo parece que me han leído la Biblia completa. Parece que el hecho de tener que aprenderse de memoria unos cuantos versículos que se saben muy bien repetidamente, aunque no lo interpretan bien porque no se saben ni los de adelante ni los de atrás, pero ellos son conocedores, pero no han podido leer a otros porque Jesús le dice a sus discípulos, cuando los encuentra, quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Eso está en Juan. Es que el asunto principal no es el sacerdote, precisamente porque que es en nombre de Jesús que actúa. Muy bien aclarado, Roberto. Qué importante es esto. No es el sacerdote, pero en el momento ahí es en nombre de Cristo que él está actuando. Está actuando. Entonces, lo más importante es preguntarle a aquellas personas que tienen un problema, algo que le está acabando su corazón. Al momento de confesarse, ¿cómo se sienten esas personas? Así mismo es. Yo siempre lo comparo con un botellón de agua en el hombro, que al momento de apiarlo, qué bien, porque realmente confesarnos es básico para nosotros limpiar nuestra alma, nuestro corazón. Roberto, tendríamos tanto cosas que decir. El matrimonio, sí, falta pero el orden. Tanto el sacramento de la reconciliación como el sacramento de la unción de los enfermos, que son llamados sacramentos de sanación,
porque permiten que uno se reconcilie, se sane. El sacramento de la unción de los enfermos, extrema unción, como Sí, se llamaba antes, anterior. permite tener misericordia con los enfermos como hacía Cristo Jesús. Así es. Es importante darnos cuenta que la unción de los enfermos, atención hermanos que nos ven a través de la televisión, la unción de los enfermos, mire, si usted va a viajar, usted puede ir donde el sacerdote, padre, hágame el favor, hágame la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque el que se monta en un avión está en peligro. Usted se va a hacer una cirugía, por pequeña que sea, vayan del sacerdote y dígale, póngame la unción de los enfermos. Y si usted está enfermo, entonces ya propiamente, porque es más especial. Pero siempre que uno esté en peligro de muerte. Roberto, háblanos del sacramento del matrimonio. Tú eres especialista en ese tema. No te No, vayas a extender, bien, porque no. yo sé que tú eres encontrado de todo. Sí. Háblanos del sacramento. Mira, realmente, Luis, lo primero es ver cuando Dios hizo el mundo, que hizo el hombre, y yo digo que le dio lástima ver el hombre solito, y le hizo la mujer, pero la mujer no se la hizo como una cosa, como algo para diversión o para esclava, no, fue para dar el apoyo, para que le sirviera de soporte, porque nosotros, yo por ejemplo sin Zoila, wow, me siento flojo cuando ella no está cerca de mí, y un saludo para ella, aunque esté en la universidad ahora. La saludamos. Pero es importante que nos demos cuenta lo importante que es el matrimonio y que es instituido por Dios. Recuerdo en aquella ocasión que tan fácil la gente se separa, se divorcia, que le preguntaron a Jesús que si era lícito el hombre abandonar a su mujer. Y él le dijo que no, que solo en caso de infidelidad. Pero ¿qué pasa? Que existe el perdón, porque estamos llamados a perdonar. Y todos fallamos, todos somos pecadores. ¿Y el evangelio del día de hoy? No, el evangelio de hoy nos damos cuenta de eso. Sin embargo, el matrimonio es algo hermoso y como el día que nos casamos, cuando hacemos todo ese juramento ante Dios, que eso es lo que yo quiero, te recibo a ti como mi esposa y prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, a todos los días de mi vida, amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Realmente yo creo que eso debemos de recordarlo siempre, Luis. Debemos de recordarlo siempre porque a veces pasan los 10 años, los 15 y como que se va olvidando ese compromiso que hicimos de amar esa otra persona. Porque el matrimonio es una opción de vida. Porque hay personas que se casan, hembras o varones, que quieren entonces vivir su vida de soltero. Y eso no está bien. Y hablando de matrimonio, en la Biblia habla de hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y ya no serán dos, sino uno. Lo que Dios ha unido. Que no lo separe el hombre. Bueno, finalmente respecto a los sacramentos, hablemos del sacramento del orden, el último del orden. El sacramento del orden. Sí, realmente es el señor obispo que nos hace a los sacerdotes. La vida sacerdotal es una vida de servicio, es una opción de vida por el reino de Dios. Igual nosotros los diáconos, que somos servidores, y que esto nos ayuda a tomar en cuenta que el sacramento del orden es los señores obispos lo que imponen las manos a los sacerdotes, donde lógicamente prometemos unos y otros servir al Señor. Bueno, mis queridos hermanos, ha sido un placer haber estado con ustedes compartiendo este tema tan interesante acerca de los sacramentos. Hay tanto de qué hablar de los sacramentos, la acción de Cristo a través de su iglesia. Vamos a pausar con un video. No se pueden parar de ahí porque este programa está
súper interesante y vamos a continuar dentro de poco con los avisos y con la oración por los enfermos. No te pierdas el siguiente video, mi querido hermano. Día, mi amor, ¿cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, que le he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy latinoamericano. Oe, oe. Latinoamericano. Oe, oe. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con
También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia, católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos. Católicos hoy, qué alegría sentirnos que somos hermanos y que tenemos esa Eucaristía para recordar toda la vida a nuestro amado, a nuestro Jesús. Queremos ahora hacerte algunas recomendaciones o recordarte algunas de las actividades que realizamos en nuestra casa de Belén y decirte que todos los días de lunes a viernes tenemos la celebración de los laudes, que es la celebración de la mañana. Los lunes a las 3 de la tarde tenemos Eucaristías. Los miércoles también tenemos 2 Eucaristías, una a las 9 de la mañana y otra a las 3 de la tarde, con oraciones de sanación. Y algo sumamente importante es recordarte que tenemos expuesto las 24 horas del día el Santísimo Sacramento del altar en nuestra casa, para que tú en cualquier instante puedas encontrarte cara a cara con el amado. En estos momentos, hermanos, queremos pedirte que desde tus hogares te pongas en actitud de oración y que, si deseas, puedes cerrar tus ojos para que le demos gracias al Señor. Gracias, Señor, por este maravilloso día que tú nos has regalado hoy, que nos permites, Señor, encontrarnos nuevamente contigo. Gracias, Señor, por la comunidad Siervo de Cristo Vivo que tú fundaste, Señor, para que podamos llevar el mensaje del Evangelio al mundo entero. Gracias, Señor, por todas esas personas que se comunican con este programa a través de los medios televisivos, a través del internet. Tú conoces, Señor, todas sus necesidades, todas sus dudas. Llénalos de ti, Señor Jesús, y hazlo ver que contigo todo se puede, Señor Jesús. Gracias, Señor, por los dueños de esta planta televisiva que nos han ofrecido este espacio para llevar el mensaje del Evangelio al mundo entero, por todas las personas que trabajan en ella, en especial por lo que en esta mañana han estado con nosotros, los tramoyas, camarógrafos, control master. Tú conoces sus necesidades. Bendícelos, Señor, grandemente. Gloria a ti, Señor. Gloria, alabanza, alabado eres. Gloria, alabanza, alabanza, alabanza. Alaba a tu Señor que está vivo entre nosotros. Alabado eres, gloria, alabanza, alabanza, alabanza. Bendito eres. Señor, sabiendo que tú habitas en la alabanza, Señor, toca y sana tantos enfermos que hoy, Señor, han esperado tu promesa y la siguen esperando, Señor. Tú que perdonaste a David, perdónale los pecados a tantos enfermos y sánalo. A los que sufren de sida, a los que sufren de cáncer, a los que sufren de la columna, Señor, tócalo y sánalo. Sana, Señor, a aquellos que están enfermos de la vista, Señor. Tú que sanaste al ciego Bartimeo, también toca a tantos aquellos que quieren ver la luz del mundo, Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Nuestros corazones, Señor, y síguenos llamando para, igual que aquella mujer, también seamos limpios y sanados y perdonados por ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Bien, hermanos, sin tiempo para más, queremos invitarte a que el próximo domingo te encuentres nuevamente con nosotros en este tu programa Jesús está vivo, de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de Belén. Disfruten este maravilloso video musical. Hasta el próximo.